La noche era fría y las calles de la ciudad parecían sumidas en un letargo silencioso. Mateo Rivas, un policía veterano con más de 2 décadas en el cuerpo, caminaba lentamente hacia su autopatrulla tras un turno agotador. Su uniforme estaba arrugado, y sus hombros caídos reflejaban el peso de los casos del día. Mientras buscaba sus llaves en el bolsillo, notó algo inusual, un sonido suave de patas sobre el asfalto mojado. Se giró y frunció el ceño. Un cachorro de pastor alemán lo miraba con ojos brillantes y orejas en punta. Parecía joven, quizás de unos pocos meses, y llevaba una vieja correa deshilachada que colgaba suelta. Mateo suspiró, pensando que se había escapado de alguna casa cercana. «Vamos, pequeño, ve a casa», dijo en voz baja, haciendo un gesto con la mano para espantarlo. Pero el cachorro no se movió. En cambio, dio un paso hacia él, moviendo la cola con una energía contenida. Mateo resopló, cansado, y comenzó a caminar. Sin embargo, tras avanzar unos metros, notó que el perrito lo seguía de cerca, sin dudarlo. El policía se detuvo en seco y giró sobre sus talones. «No puede seguirme», advirtió con firmeza. El cachorro ladeó la cabeza y emitió un pequeño gemido, como si entendiera que su compañía no era bienvenida, pero aún así se negaba a irse. Mateo sintió un leve cosquilleo de inquietud en la nuca. Había visto perros callejeros antes, pero este tenía un objetivo claro, él. Y no parecía estar perdido al azar. Intrigado, se agachó lentamente y extendió la mano para que el animal lo oliera. El cachorro dio un paso adelante y, con un movimiento inesperado, frotó su hocico contra los dedos de Mateo. El contacto fue cálido, casi suplicante. Fue entonces cuando el policía notó algo extraño. Había algo atado a la correa del animal. Con cautela, deslizó los dedos y sintió un trozo de papel arrugado entre los hilos gastados de la tela. Su corazón latía con más fuerza mientras desataba el nudo y extraía el objeto. Era un billete de papel, doblado varias veces y con rastros de suciedad. Mateo lo desdobló con manos firmes pero temblorosas, sintiendo una sensación de urgencia que no podía explicar. La letra, escrita con tinta azul, era desordenada pero legible. Sus ojos recorrieron rápidamente la frase que alguien había dejado allí, y lo que leyó le heló la sangre. «Ayúdenos. Mi hermano está enfermo. Sin comida. Apartamento 3B». Mateo sintió como el cansancio de su jornada se esfumaba al instante. Su pulso se aceleró, y una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Levantó la vista hacia el cachorro, que lo observaba con una expresión ansiosa, como si entendiera que él finalmente había comprendido el mensaje. Sin dudarlo más, Mateo guardó el billete en su bolsillo y se puso de pie. Miró una vez más al perrito, que movió la cola con energía renovada, listo para guiarlo. La noche ya no era silenciosa. Ahora, estaba llena de urgencia. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras volvía a leer las palabras escritas en el papel. No era la primera vez que encontraba mensajes de auxilio en su carrera, pero algo en este le generaba una sensación distinta, más personal. Miró al cachorro, que lo observaba expectante, moviendo la cola con impaciencia. «¿Quieres que te siga?», murmuró Mateo, más para sí mismo que para el perro. El cachorro ladró una vez, como si le estuviera respondiendo. Luego, giró sobre sus patas y comenzó a correr en dirección opuesta, deteniéndose unos metros más adelante para asegurarse de que Mateo lo seguía. El policía no lo pensó más. Se llevó el papel al bolsillo y comenzó a caminar a paso firme, su mente ya analizando la situación. ¿Quién había escrito el billete? ¿Desde cuándo ese mensaje estaba en la correa del cachorro? Y lo más importante, ¿qué tan grave era la situación en el apartamento 3B? El cachorro lo guiaba con determinación, zigzagueando por las aceras, evitando charcos y saltando pequeños montículos de basura. Parecía saber exactamente a dónde iba, y Mateo, sin darse cuenta, empezó a sentir la misma urgencia que el animal. Cuando llegaron a una intersección,
El perro cruzó la calle sin vacilar, obligando a Mateo a acelerar el paso. Al otro lado, las calles eran más angostas y los edificios más viejos. La pintura desgastada en las fachadas y las ventanas rotas dejaban claro que estaban en una zona descuidada de la ciudad. Finalmente, el cachorro se detuvo frente a un edificio de 3 pisos con una puerta metálica abollada. En la pared de ladrillos, un viejo cartel con letras desvaídas indicaba el número de la dirección. Mateo respiró hondo y miró hacia arriba. En el segundo piso, una de las ventanas tenía la cortina corrida, pero no se veía movimiento en el interior. Se acercó a la puerta y probó el picaporte, estaba cerrada. Golpeó un par de veces y esperó. Nada. «Hola. Policía», llamó con voz firme. Solo el silencio respondió. Bajó la mirada hacia el cachorro, que ahora jadeaba, observándolo con esos ojos oscuros llenos de expectativa. Mateo sacó el billete de su bolsillo y volvió a leerlo. «Ayúdenos. Mi hermano está enfermo. Sin comida. Apartamento 3B». La sensación de urgencia creció en su pecho. Se apartó un poco y examinó el marco de la puerta. No había signos de forzamiento, pero la cerradura parecía antigua. Si alguien estaba dentro, o no podía moverse o no quería abrir la puerta. Dio un paso atrás y miró alrededor en busca de otra entrada. Había un callejón lateral con una escalera de emergencia que subía hasta el segundo piso. Mateo no solía violar procedimientos sin motivo, pero esto claramente era una emergencia. Decidió probar suerte. «Vamos, pequeño», susurró al cachorro antes de moverse con determinación hacia la escalera. El animal no dudó en seguirlo. Mateo subió la escalera metálica con rapidez, sintiendo como el frío nocturno se aferraba a su piel. Cada peldaño crujía bajo su peso, pero él apenas prestaba atención. Su mente estaba enfocada en lo que podía encontrar en ese apartamento. El cachorro, a pesar de su pequeño tamaño, subía con agilidad, sus patas resonando en el metal. Cuando llegaron al segundo piso, Mateo se acercó a la ventana que tenía la cortina corrida. Desde fuera, no se veía mucho, pero al acercar el rostro al vidrio, notó un destello de movimiento en la penumbra. Golpeó con los nudillos. «Hola. Policía», dijo en voz alta, esperando una respuesta. Nada. Solo silencio. El cachorro gimoteó y rascó la base de la ventana con desesperación. Mateo frunció el ceño. Algo dentro de él le decía que no tenía tiempo que perder. Bajó de la escalera y volvió a la puerta principal. Con una sacudida firme, probó la cerradura. Seguía sin abrirse. Exhaló con frustración, sacó su linterna del cinturón y enfocó el número en la puerta, 3B. Era aquí. Miró al cachorro, que jadeaba y lo observaba con la misma urgencia reflejada en sus propios pensamientos. «No tenemos opción, pequeño», murmuró antes de dar un paso atrás. Con un movimiento rápido, levantó una pierna y golpeó la puerta con fuerza, justo al lado de la cerradura. La madera vieja crujió, pero no cedió. Otro golpe. Esta vez, la puerta se abrió de golpe con un estruendo sordo. Mateo entró con precaución, su linterna iluminando la oscuridad del apartamento. El aire estaba viciado, impregnado de un olor rancio a humedad y comida descompuesta. El lugar estaba en completo desorden, cajas vacías, platos sucios y ropa tirada por el suelo. Entonces, un sonido débil. Mateo giró la linterna hacia la esquina de la habitación. Y lo vio. Un niño de no más de 8 años estaba sentado en el suelo, abrazando un bulto pequeño envuelto en una manta sucia. Sus ojos enormes y asustados lo miraban con pavor. El cachorro corrió hacia él de inmediato, moviendo la cola con entusiasmo y lamiendo sus manos con desesperación. «Noah», susurró el niño con voz ronca. Mateo sintió que su corazón se detenía por un instante. El niño no solo estaba solo, sino que el bulto en sus brazos se movió. Había un bebé ahí. Y estaba en condiciones críticas.
Mateo sintió un nudo en el estómago al ver la escena frente a él. El niño de ojos enormes y cansados lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza, aferrándose al bulto en sus brazos como si su vida dependiera de ello. El cachorro, ajeno a la gravedad de la situación, movía la cola emocionado, lamiendo las manos del niño con cariño. «Tranquilo», dijo Mateo con voz serena, avanzando lentamente para no asustarlo. «Soy policía. Estoy aquí para ayudar». El niño no respondió de inmediato. Sus labios resecos temblaron un poco, y luego susurró con voz apenas audible. «Noah, me llamo Noah». Mateo asintió con suavidad, bajando la linterna para no deslumbrarlo. «Está bien, Noah. ¿Puedes decirme quién está contigo?» El niño apartó un poco la manta sucia y reveló el rostro pálido de un bebé que apenas respiraba. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus labios estaban azulados. Mateo sintió una punzada de alarma. Sabía reconocer los signos de deshidratación severa. «Es mi hermanito». «Lucas», murmuró Noah, su voz quebrándose. «No despierta bien, está muy frío». El cachorro gimoteó, como si entendiera la urgencia de la situación. Mateo se arrodilló frente a Noah, evaluando rápidamente lo que debía hacer. «¿Desde cuándo están solos?», preguntó, manteniendo la calma a pesar de la presión en su pecho. Noah parpadeó con dificultad, como si las palabras le costaran. «Mamá y papá dijeron que volverían, pero ya pasaron muchos días». El corazón de Mateo latió con furia. ¿Cómo alguien podía abandonar a sus hijos así? ¿Han comido algo?, Noah negó con la cabeza. «No queda nada, solo un poco de agua, pero se acabó ayer». Mateo sintió que el tiempo corría en su contra. Sacó su radio y presionó el botón de emergencia. «Aquí oficial Mateo Salgado, solicitando asistencia médica inmediata en el edificio ubicado en Callejón de los Olmos, número 22. Niño de 8 años y bebé en estado crítico por desnutrición y deshidratación severa. Repito, asistencia médica urgente». El altavoz emitió un sonido de confirmación, pero la espera no era una opción. Mateo se encogió de hombros, quitándose su chaqueta y envolviendo a Lucas con ella para darle más calor. Luego, se giró hacia Noah. «Voy a sacar a tu hermanito de aquí. Lo llevaremos al hospital». Pero Noah se aferró a la chaqueta con todas sus fuerzas, con terror en los ojos. «No. No me separen de él, por favor». Mateo tragó saliva. Sabía que los paramédicos harían su trabajo, pero también sabía lo que pasaba en estos casos. Servicios Sociales aparecería y tomaría control de la situación. No podía permitir que Noah pasara por más angustia. «Escúchame, Noah», dijo con firmeza. «No voy a dejarte solo. Te lo prometo». El niño dudó, buscando en su rostro algo en que confiar. Finalmente, después de un largo segundo, asintió y dejó que Mateo recogiera a Lucas con cuidado. El cachorro ladró, saltando a su lado, como si entendiera que el rescate estaba en marcha. Mateo se levantó con el bebé en brazos y tomó a Noah de la mano. Era momento de sacarlos de allí. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad, sus luces reflejándose en los edificios oscuros. Dentro, Mateo se encontraba sentado en el asiento trasero, sosteniendo la pequeña mano de Noah mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar a Lucas. El niño no apartaba la vista de su hermanito, su respiración entrecortada y su cuerpo tenso. ¿Está vivo?», preguntó Noah con un hilo de voz, sin soltar la mano de Mateo. Uno de los paramédicos, una mujer de rostro sereno, le dirigió una mirada compasiva. «Sí, cariño. Está muy débil, pero llegaremos al hospital a tiempo». Noah dejó escapar un suspiro tembloroso y apretó la mano de Mateo con más fuerza,
como si temiera que, en cualquier momento, él también desapareciera. Noah, dijo Mateo suavemente. ¿Puedes contarme qué pasó? El niño tardó unos segundos en responder. Tragó saliva y, sin despegar la vista de Lucas, comenzó a hablar en voz baja. Mamá y papá dijeron que irían a buscar comida. No teníamos nada en casa, ni leche para Lucas. Dijeron que regresarían rápido, pero nunca volvieron. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salieron? Noah se encogió de hombros, su expresión confundida. No sé, muchos días. Al principio, pensé que regresarían. Les dejé la luz encendida para que supieran que los esperaba. Pero después, se fue la luz y... Su voz se quebró. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tuviste mucho valor para cuidar de Lucas solo, Noah, dijo con suavidad. El niño bajó la cabeza y acarició la oreja del cachorro, que descansaba junto a él. Rex me ayudó, susurró. Cuando me di cuenta de que Lucas no paraba de dormir y no se despertaba para llorar, supe que algo andaba mal. No sabía qué hacer, pero Rex sí. Mateo miró al cachorro, que en ese momento alzó la cabeza y le devolvió la mirada con intensidad, como si entendiera cada palabra. ¿Cómo supiste que él podía ayudarte?, preguntó Mateo con curiosidad. Noah se mordió el labio y miró a su perro con gratitud. Rex siempre fue especial. Cuando lo encontré en la calle, era muy chiquito. Me siguió hasta casa y mamá no quería que lo quedáramos, pero le prometí que lo cuidaría. Desde entonces, nunca me dejó solo. Mateo sintió algo en su interior revolverse. Ese pequeño cachorro había hecho lo imposible para salvar a su familia. Noah se abrazó a sí mismo, su voz temblando de cansancio. Tenía miedo de salir, pero Rex no. Fue él quien me dio la idea. Es muy listo. Le até el billete a su collar y le dije que buscara a alguien bueno. Mateo sintió un escalofrío al pensar en la improbabilidad de todo. Un cachorro había recorrido la ciudad en busca de ayuda, y por algún milagro, había llegado hasta él. Apretó la mano de Noah con suavidad y miró al niño a los ojos. Fuiste muy valiente, Noah. Salvaste a tu hermano. El niño parpadeó, sorprendido, como si nunca hubiera pensado en ello de esa manera. La ambulancia frenó de golpe. Habían llegado al hospital. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe, y los paramédicos se apresuraron a bajar con Lucas en brazos. Noah saltó del asiento y corrió detrás de ellos, pero Mateo lo detuvo con una mano firme en su hombro. Tranquilo, están haciendo todo lo posible, dijo en tono calmado, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. El hospital estaba iluminado con un resplandor frío y estéril. Los médicos y enfermeros se movían rápidamente, llevando a Lucas a una sala de urgencias. Noah intentó seguirlos, pero una enfermera se interpuso con delicadeza. Tenemos que examinarlo. No te preocupes, haremos todo lo necesario para que mejore. Noah se quedó paralizado, su respiración agitada. Sus ojos, llenos de miedo, buscaron a Mateo como único punto de referencia en ese lugar desconocido. Yo no quiero que se lo lleven, susurró, su voz temblando. Mateo, con un instinto protector que no había sentido en años, se agachó hasta quedar a su altura y le sostuvo los hombros con suavidad. No lo están llevando lejos. Solo necesitan cuidarlo. Vamos a esperar aquí juntos, ¿de acuerdo? No estás solo. Noah asintió débilmente, pero su mano seguía aferrada al suéter de Mateo. Rex, que había permanecido cerca, se apoyó contra la pierna del niño, como si también intentara tranquilizarlo. Los minutos pasaron como horas. Noah no se movía de la silla de la sala de espera, abrazando a Rex con fuerza. Mateo lo observaba, sintiendo un peso en el pecho. El niño estaba al borde del colapso, tanto física como emocionalmente. Una enfermera se acercó con una expresión amable. Voy a revisarte, cariño.
Tienes que dejar que miremos cómo estás, ¿sí? Noah negó con la cabeza. No me pasa nada. Solo quiero a Lucas. Mateo intervino con voz tranquila. Si te revisan y ven que estás bien, podremos centrarnos en Lucas. Además, Rex también necesita comer y descansar. ¿Por qué no hacemos lo mismo? El niño pareció dudar, pero finalmente aceptó. Mateo lo acompañó a una pequeña sala donde una doctora le hizo una revisión rápida. Está deshidratado y tiene signos de desnutrición, informó la doctora en voz baja a Mateo mientras le daba a Noah un vaso de jugo. Pero lo más preocupante es el estado emocional. Está en un estado de alerta constante, como si temiera que todo desaparezca en cualquier momento. Mateo asintió. No necesitaba que se lo dijeran, lo veía en cada gesto del niño. Voy a estar con él, dijo simplemente. Unas horas después, una doctora salió de la sala donde atendían a Lucas. Noah se puso de pie de un salto, su corazón en la garganta. ¿Está bien mi hermano? La doctora se agachó y le sonrió con amabilidad. Está muy débil, pero está estable. Vamos a cuidarlo bien. Ahora necesita descansar mucho. Los ojos de Noah se llenaron de lágrimas de alivio. ¿Puedo verlo? Por ahora no, cariño. Está en observación, pero en cuanto podamos, te dejaremos pasar. Noah bajó la mirada, decepcionado, pero Mateo puso una mano en su espalda. Lucas está en buenas manos, Noah. Ahora es tu turno de descansar un poco. El niño lo miró con incertidumbre, como si la idea de dormir fuera algo impensable en ese momento. Pero su cuerpo estaba agotado, y Rex, acurrucado a su lado, empezó a dormitar. Está bien, pero solo un rato, murmuró Noah antes de cerrar los ojos. Mateo se quedó observándolo mientras dormía. En su interior, sabía que esto apenas comenzaba. Mateo se removió en el incómodo asiento de la sala de espera del hospital, observando cómo Noah dormía con la cabeza apoyada en su brazo y Rex acurrucado a sus pies. Habían pasado varias horas desde que Lucas había sido internado, y aunque el niño había resistido al sueño, el cansancio finalmente lo venció. El hospital tenía una atmósfera pesada, con luces blancas parpadeando en los pasillos y murmullos de médicos y enfermeras que iban y venían. Mateo suspiró y estiró los músculos adoloridos de su cuello. No recordaba la última vez que había pasado tanto tiempo en un hospital fuera del cumplimiento de su deber. Un movimiento en la puerta llamó su atención. Dos mujeres vestidas con ropa formal se acercaron con expresión seria. Una de ellas, de cabello recogido en un moño ajustado, se presentó con voz neutra. Señor Mateo Salazar, soy Patricia Méndez, trabajadora social. Hemos sido informadas de la situación de los niños. Mateo asintió, sintiendo que algo en su pecho se tensaba. ¿Qué va a pasar con ellos? La mujer revisó unos papeles en su portapapeles antes de responder. En casos como este, el protocolo dicta que los menores sean llevados a un centro de acogida temporal mientras se evalúa su situación. Como no hay registros de familiares cercanos, será necesario encontrar un hogar de acogida para ambos. Mateo sintió que Noah se removía a su lado. El niño se había despertado en algún punto y ahora miraba a la trabajadora social con ojos muy abiertos, llenos de miedo. No nos pueden separar. Yo tengo que cuidar de Lucas, murmuró, con la voz temblorosa. Patricia intentó sonreír de manera tranquilizadora. Entiendo que estés preocupado, Noah, pero nuestro trabajo es asegurarnos de que estén en un lugar seguro mientras resolvemos la situación. Noah sacudió la cabeza con fuerza y se aferró a la manga de Mateo. No quiero irme con extraños, susurró. Mateo sintió un peso en el pecho. Sabía que las trabajadoras sociales solo hacían su trabajo, pero la idea de Noah y Lucas siendo enviados a un lugar desconocido después de todo lo que habían pasado le revolvía el estómago. ¿Hay alguna forma de que se queden juntos?, preguntó, intentando mantener la calma. Patricia asintió. Por supuesto, siempre intentamos mantener a los hermanos unidos.
pero necesitamos encontrar un hogar que pueda recibirlos a ambos. Noah apretó los labios y bajó la mirada, su pequeño cuerpo temblando de ansiedad. Mateo vio en sus ojos lo que el niño no decía, miedo a ser abandonado otra vez. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Patricia guardó sus documentos y les dedicó una última mirada. Por ahora, dejaremos que Lucas se recupere aquí. Pero volveremos en unos días para hablar sobre el proceso de acogida. Cuando se marcharon, Noah se encogió en el asiento y abrazó a Rex con fuerza. Mateo pasó una mano por su cabello, tratando de reconfortarlo. Vamos a encontrar una solución, ¿sí? No estás solo en esto. Noah no respondió, pero su agarre sobre la manga de Mateo no aflojó. En ese momento, el policía supo que no podía dejar que el niño se perdiera en el sistema. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia para Mateo. Mientras Lucas seguía recuperándose en el hospital, Noah apenas hablaba. Se mantenía cerca de su hermano y de Rex, como si temiera que en cualquier momento fueran a desaparecer. Cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de que él y Lucas fueran enviados a un hogar de acogida, su rostro se ensombrecía y sus manos se aferraban con más fuerza al pelaje de su perro. Mateo lo veía y sentía una presión creciente en el pecho. No era la primera vez que lidiaba con niños en situaciones vulnerables, pero esta vez era diferente. Noah lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza que lo desarmaba por completo. Una tarde, mientras esperaban los resultados médicos de Lucas, Mateo se encontró en la sala de descanso del hospital, tomando un café que sabía a cartón. Miraba por la ventana cuando su compañero de patrulla, Diego, se acercó y se dejó caer en la silla de al lado. «Te ves peor que después de un turno de 24 horas», bromeó Diego. Mateo soltó un resoplido y sacudió la cabeza. «No puedo dejar de pensar en esos niños. Si entran en el sistema, ¿quién sabe qué les espera? Hogares temporales, incertidumbre. Noah ya ha pasado por suficiente». Diego lo observó con atención, como si analizara algo en su rostro. «¿Y qué piensas hacer?». Mateo se pasó una mano por el cabello y exhaló lentamente. «No lo sé. Pero no puedo simplemente dejarlos ir y hacer como si nada». Diego cruzó los brazos y apoyó la espalda contra la silla. «Si realmente quieres ayudarlos, hay una opción». Mateo lo miró, curioso. «¿Cuál?». «Solicitar la tutela temporal. No es lo mismo que adoptar, pero al menos te asegurarías de que se queden contigo hasta que se tome una decisión final sobre su futuro». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿Eso es posible?». «Sí, pero no es fácil. Tienes que demostrar que eres un entorno estable para ellos, que puedes encargarte de su bienestar. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú». Mateo no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, sopesando la idea. Nunca se había imaginado siendo responsable de dos niños, pero ahora que Diego lo decía en voz alta, algo dentro de él encajaba. Esa noche, mientras acompañaba a Noah hasta la habitación donde dormía junto a Lucas, se detuvo en la puerta y lo observó. El niño estaba acostado en un sillón al lado de la cuna de su hermano, con Rex acurrucado a sus pies. Acariciaba distraídamente la oreja del perro, con la mirada perdida en el techo. «Noah», llamó Mateo en voz baja. El niño giró la cabeza y lo miró con ojos cansados. Mateo tomó aire antes de hablar. «Estoy pensando en hacer algo, pero necesito saber qué opinas». Noah frunció el ceño, intrigado. «¿Qué cosa?». Mateo se acercó y se arrodilló frente a él. «Pedir la tutela temporal de ustedes dos. Para que puedan quedarse conmigo en lugar de ir a un hogar de acogida». Los ojos de Noah se abrieron con sorpresa. «¿Quedarnos contigo? ¿En tu casa?». Mateo asintió. Noah pareció luchar consigo mismo por un momento. Su mente de niño le decía que era demasiado bueno para ser verdad, que los adultos siempre decían cosas que luego no cumplían. «¿Y si después te cansas y nos mandas a otro lugar?», preguntó en un susurro.
Mateo sintió un nudo en la garganta. No voy a hacer eso. Si digo que me haré cargo de ustedes, es porque realmente quiero hacerlo. Noah lo miró largo rato, en silencio. Luego bajó la vista y murmuró: Rex confía en ti. Yo creo que también puedo intentarlo. Mateo sintió que su pecho se llenaba de alivio. Eso es todo lo que te pido, Noah. Que lo intentemos juntos. El niño asintió lentamente, y por primera vez en días, Mateo vio un destello de esperanza en sus ojos. Mateo nunca había estado tan nervioso en su vida. Había enfrentado situaciones de alto riesgo en su carrera, desde persecuciones hasta enfrentamientos armados, pero nada lo había preparado para la reunión con los asistentes sociales. Sentado frente a una mesa de madera clara, con documentos apilados en el centro, mantenía las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Enfrente de él, una mujer de cabello recogido y gafas finas lo observaba con una expresión neutra mientras revisaba los papeles. Sargento Mateo Vargas, dijo finalmente, apoyando las manos sobre la mesa. Ha solicitado la tutela temporal de Noah y Lucas Ramírez. Entiendo que ha tenido contacto con los niños en un contexto profesional, pero ¿puede explicarnos por qué quiere asumir esta responsabilidad? Mateo tragó saliva y enderezó la espalda. Porque ellos me necesitan, respondió con firmeza. Noah ya ha pasado por demasiado. Ha aprendido a no confiar en los adultos porque lo han decepcionado una y otra vez. Si ahora lo separan de su hermano o lo envían a un hogar con extraños, temo que termine cerrándose completamente. La asistente social asintió, pero su rostro seguía siendo impenetrable. Comprendo su preocupación, pero criar a 2 niños, especialmente después del trauma que han sufrido, no es algo sencillo. ¿Está preparado para los desafíos que esto conlleva? Mateo asintió sin dudar. Sé que no será fácil. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para darles estabilidad. No quiero que sientan que son solo otro caso más en el sistema. Quiero que sepan que tienen un lugar donde sentirse seguros. La mujer intercambió una mirada con su colega, un hombre mayor que tomaba notas en silencio. Luego exhaló y cerró la carpeta frente a ella. Tendremos que hacer una evaluación de su hogar y de su capacidad para proveer un ambiente adecuado. También requerimos que los niños sean evaluados psicológicamente para determinar si esta es la mejor opción para ellos. Mateo asintió. Lo que haga falta. Esa misma tarde, Mateo se dirigió al hospital para hablar con Noah. Se había preparado mentalmente para la conversación, pero cuando llegó a la habitación y vio al niño acurrucado junto a la cuna de Lucas, con Rex dormitando a su lado, sintió que su determinación se afianzaba aún más. Se aclaró la garganta suavemente para llamar la atención de Noah. Tenemos que hablar, campeón. El niño levantó la cabeza con cautela. Mateo se acercó y se sentó a su lado. Fui a hablar con los asistentes sociales hoy. Les dije que quiero que ustedes 2 se queden conmigo. Noah lo miró fijamente, como si tratara de descifrar si hablaba en serio o si era solo otra promesa vacía. ¿Y qué dijeron?, preguntó en voz baja. Que van a evaluarnos a todos, respondió Mateo con honestidad. Van a revisar mi casa, a hablar con ustedes y asegurarse de que es lo mejor para ustedes 2. Noah frunció el ceño y bajó la vista. ¿Y si dicen que no? Mateo exhaló lentamente. Voy a hacer todo lo posible para que eso no pase. Pero si llega a pasar, quiero que sepas que no voy a desaparecer. No importa lo que digan los papeles, seguiré estando aquí para ustedes. El niño se quedó en silencio un largo rato, jugueteando con las orejas de Rex. Finalmente, murmuró. No quiero que Lucas y yo vayamos con extraños otra vez. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero sonrió con suavidad. Voy a luchar para que eso no pase. Por primera vez en mucho tiempo, no pareció permitirse creer en la posibilidad de un futuro distinto. Los trámites avanzaron más rápido de lo que Mateo esperaba.
Después de varias visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas y reuniones interminables, finalmente recibió la confirmación: Noah y Lucas podrían vivir con él temporalmente mientras se resolvía su situación legal. Cuando fue a recogerlos al hospital, Noah no dijo nada. Apenas asentía con la cabeza mientras sostenía a Lucas con un cuidado casi instintivo. Mateo entendía que, para el niño, aquel momento no era una celebración, sino un nuevo cambio incierto en su vida. El viaje en coche fue silencioso. Noah miraba por la ventana con la misma expresión cautelosa de siempre, y Rex, que iba en el asiento trasero junto a él, parecía captar la atención y se mantenía quieto, solo ocasionalmente lamiendo la mano del niño. Cuando llegaron a la casa de Mateo, él abrió la puerta con un gesto amable. «Bienvenidos a casa». Noah se quedó en el umbral por unos segundos, observando cada rincón con desconfianza. Lucas dormía en sus brazos, ajeno a todo. Mateo los condujo hasta la habitación que había preparado para ellos. La había decorado con muebles sencillos, pero acogedores: 2 camas con sábanas limpias, una pequeña cómoda y una estantería con algunos libros y juguetes. Rex, emocionado, entró primero y empezó a olfatear cada rincón, moviendo la cola. «Esta es su habitación», dijo Mateo. «No es muy grande, pero es suya». Noah no dijo nada. Caminó hasta la cama más cercana y dejó a Lucas con cuidado sobre el colchón. Luego se quedó de pie, mirando alrededor, sin tocar nada. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía esperar que el niño se sintiera en casa de inmediato. «Si necesitas algo, estaré en la sala», dijo finalmente. «Tómense su tiempo». Salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Horas después, cuando fue a ver cómo estaban, encontró a Noah en el suelo. El niño había doblado una manta y se había acomodado en una esquina de la habitación, con Rex acurrucado junto a él. Mateo sintió una punzada en el pecho. «Noah, ¿por qué no duermes en la cama?» Noah se encogió de hombros sin mirarlo. «Estoy bien aquí». Mateo suspiró y se arrodilló junto a él. «¿Sabes? La cama es tuya. Nadie te la va a quitar». Noah apretó los labios, como si no estuviera del todo convencido. Mateo no insistió. «Cuando estés listo, está ahí para ti». Se quedó un momento en silencio, observando al niño. Luego, antes de irse, se agachó y le revolvió suavemente el cabello. «Buenas noches, campeón». Cuando apagó la luz y cerró la puerta, supo que aún quedaba un largo camino por recorrer. Los primeros días en casa de Mateo fueron difíciles. No hablaba poco y siempre estaba alerta, como si esperara que, en cualquier momento, alguien le dijera que debía irse. No pedía comida, no tocaba los juguetes en la estantería y seguía durmiendo en el suelo, a pesar de que Mateo insistía en que usara la cama. Lucas, por otro lado, parecía estar mejorando. Con la alimentación adecuada y cuidados médicos, su cuerpecito frágil empezaba a recuperar fuerzas. Aunque aún no hablaba, sus risitas suaves llenaban la casa de una calidez inesperada. Pero lo que más ayudaba a Noah era Rex. El perro nunca se alejaba de su lado. Durante el día, lo seguía a todas partes, y por las noches, dormía junto a él en el suelo. Un día, Mateo llegó a la cocina y encontró a Noah frente a la mesa, con un plato de comida intacto. «¿No tienes hambre?», preguntó con suavidad. Noah bajó la mirada. «No sé cuándo podré volver a comer. Mejor si lo guardo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Se sentó frente a él y, con voz tranquila, le dijo: «Aquí siempre habrá comida para ti. No necesitas guardarla». Noah lo miró con desconfianza. Mateo tomó un panecillo del plato y lo partió en dos. Luego, le tendió la mitad. «Prueba». Noah dudó, pero finalmente aceptó. Dio un pequeño mordisco, y Mateo notó que sus manos temblaban. «Puedes comer todo lo que quieras. Nadie te lo va a quitar».
Noah no respondió, pero, poco a poco, empezó a comer con más confianza. Los días pasaron, y aunque Noah seguía siendo reservado, hubo pequeños avances. Una tarde, Mateo lo vio en el jardín, jugando con Rex. No era mucho, solo le lanzaba una pelota y Rex la traía de vuelta, pero verlo sonreír, aunque fuera un poco, fue un gran logro. «Tienes buen brazo», comentó Mateo desde el porche. Noah se encogió de hombros, pero esta vez no desvió la mirada. Por las noches, aún dormía en el suelo, pero Mateo notó que, de vez en cuando, se subía a la cama por unos minutos antes de regresar a su rincón. Paso a paso, Noah empezaba a bajar la guardia. Pero Mateo sabía que aún quedaban muchas barreras por derribar. Las semanas pasaron, y aunque Noah aún era reservado, su confianza en Mateo crecía poco a poco. Comenzó a sentarse a la mesa sin que se lo pidieran, a dormir algunas noches en la cama y a responder con más que simples encogimientos de hombros. Incluso en la escuela, aunque con timidez, empezó a interactuar con algunos compañeros. Pero entonces, llegó la carta. Mateo la encontró una tarde entre el correo. El sobre no tenía remitente, pero el nombre de Noah estaba escrito con una caligrafía temblorosa. Un mal presentimiento recorrió su pecho mientras abría el sobre y leía las palabras escritas apresuradamente. Noah, soy tu madre. Lo siento por todo. Quiero verte. Mateo se quedó inmóvil. Durante todo ese tiempo, no había habido señales de los padres de Noah y Lucas. La policía seguía investigando, pero sin pistas claras. Y ahora, de la nada, esto. Guardó la carta en su bolsillo y se tomó unos minutos para pensar. ¿Debía mostrársela a Noah? ¿Y si lo lastimaba más? ¿Y si la madre solo quería calmar su conciencia y luego desaparecer de nuevo? Finalmente, decidió que el niño tenía derecho a saber. Esa noche, después de la cena, se sentó junto a él en el sofá y sacó el sobre. Noah, recibimos esto hoy. Es de tu madre. Los ojos del niño se abrieron con sorpresa y, por un instante, pareció contener la respiración. Mateo le entregó la carta, observándolo con atención mientras la leía. Noah no mostró ninguna emoción. Simplemente leyó cada palabra con expresión neutra. Luego, sin decir nada, arrugó la carta en su mano y se levantó. Caminó hasta el basurero de la cocina, abrió la tapa y la tiró sin dudar. Cuando regresó, Mateo lo miró con cautela. ¿Estás seguro? Noah asintió. Ella también nos tiró a nosotros. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. En cambio, extendió su brazo y, por primera vez, Noah se acercó por voluntad propia. Se apoyó contra él y cerró los ojos. Mateo le revolvió el cabello con ternura. No estás solo, Noah. Nunca más. Rex, como siempre, se acercó y apoyó su cabeza en las piernas del niño. Noah no dijo nada, pero, por primera vez, Mateo sintió que el pasado había dejado de perseguirlo. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, Noah se transformaba. Ya no se sobresaltaba con cada ruido fuerte ni dudaba en servir su propia comida. Comenzó a hablar más, a hacer preguntas y, poco a poco, a confiar en Mateo. Rex seguía siendo su sombra, acompañándolo a todas partes. Si Noah se sentaba a hacer la tarea, Rex descansaba a su lado. Si salían al jardín, Rex corría a buscar su pelota favorita. Pero la mayor señal de cambio ocurrió una noche, cuando Mateo pasó por la habitación de los niños y lo encontró profundamente dormido, en la cama. Se quedó en el umbral, observándolo en silencio. No era solo que finalmente había aceptado dormir en un lugar cómodo, sino que su expresión era serena, libre del miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo. Tachuela de pizarrón de corcho, tachuela de pizarrón de corcho, tachuela de pizarrón de corcho. En la escuela, las cosas también mejoraban. Aunque Noah todavía era reservado, ya no se aislaba completamente. Un día, Mateo recibió un correo de la maestra. Noah participó en clase hoy.
compartió su opinión sobre un libro. Fue un gran paso. Mateo sonrió al leerlo. Sabía que los cambios no ocurrían de la noche a la mañana, pero ver cómo Noah empezaba a abrirse al mundo era más de lo que había esperado en tan poco tiempo. Esa tarde, cuando Noah llegó a casa, Mateo lo recibió con una sonrisa. Supe que hablaste en clase hoy. El niño se encogió de hombros, pero no pudo ocultar el leve sonrojo en sus mejillas. No fue gran cosa. Para mí lo es, respondió Mateo con sinceridad. Noah lo miró por un momento y, finalmente, sonrió de lado. Tachuela de pizarrón de corcho, tachuela de pizarrón de corcho, tachuela de pizarrón de corcho. Otra noche, mientras veían una película en el sofá, Lucas se quedó dormido en el regazo de Mateo. Noah, sentado al otro lado, parecía pensativo. ¿Pasa algo?, preguntó Mateo. Noah dudó unos segundos antes de responder. Solo estaba pensando. Si nunca hubieras encontrado a Rex esa noche, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Mateo sintió un nudo en el pecho. No lo sé, pero sí sé algo, me alegra haberlo hecho. Noah bajó la mirada, acariciando el pelaje de Rex, que dormía a sus pies. A mí también. Y con esas palabras, Mateo supo que Noah finalmente estaba dejando atrás su pasado. Mateo había pensado en muchas cosas desde que Noah y Lucas llegaron a su vida. Al principio, solo quería asegurarse de que estuvieran a salvo, luego, que se sintieran cómodos, y ahora quería algo más. Quería que se quedaran para siempre. Durante días, le dio vueltas a la idea. Sabía que no era una decisión simple. Criar a 2 niños no era lo mismo que patrullar las calles o resolver casos. Esto era mucho más profundo, más real. Pero cada vez que miraba a Noah jugando con Rex en el jardín o cuando Lucas se quedaba dormido en su regazo, la respuesta se volvía más clara. Finalmente, tomó una decisión. Esa tarde, cuando Noah llegó de la escuela, encontró un sobre la mesa del comedor. Mateo estaba sentado cerca, con una expresión tranquila pero expectante. Esto es para ti, dijo Mateo, señalando el sobre. Noah lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro, había un documento con un título que le hizo contener la respiración. Solicitud de adopción. El niño levantó la mirada, desconcertado. ¿Qué es esto? Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Es una petición formal para adoptarlos a ti y a Lucas. Noah parpadeó varias veces, como si su cerebro tardara en procesar la información. Sus dedos apretaron el papel con fuerza. ¿Adoptarnos? Sí, respondió Mateo con firmeza. Si tú quieres. Noah lo miró fijamente. Sus ojos oscilaban entre la sorpresa y la incredulidad. ¿Tú, realmente quieres ser nuestro padre? Mateo sintió un nudo en la garganta. No dudó ni un segundo en su respuesta. Sí, Noah. Quiero que seas mi hijo. El niño bajó la mirada hacia el papel en sus manos. Su respiración temblaba. Mateo esperó en silencio, sin presionarlo. Sabía que esta decisión era grande, que Noah necesitaba tiempo para procesarla. Finalmente, Noah levantó los ojos, brillantes por la emoción contenida. Yo no sé cómo es tener un papá de verdad. Mateo sonrió con calidez. No tienes que saberlo ahora. Solo quiero que sepas que no tienes que estar solo nunca más. Hubo un largo silencio. Luego, Noah, con la voz entrecortada, dijo lo que Mateo nunca había esperado escuchar de él. Yo quiero quedarme. Y con esas palabras, Mateo supo que había encontrado la familia que nunca había imaginado tener. Noah miró el papel en sus manos, incapaz de apartar la vista de las palabras impresas. Su respiración era entrecortada, y sus dedos temblaban levemente. Por tanto tiempo, había vivido con el miedo de ser abandonado, de que cualquier estabilidad fuera solo temporal. Ahora, Mateo le estaba ofreciendo algo que nunca había tenido, una familia de verdad.
El silencio en la sala era espeso. Mateo no lo apuró, solo esperó pacientemente, dándole espacio para procesar la decisión. Mientras tanto, Rex, como si entendiera la importancia del momento, se sentó junto a Noah, presionando su cabeza contra su pierna. Finalmente, Noah levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, pero su voz sonó firme. Sí. Mateo sintió que su pecho se llenaba de calor. ¿Sí? Repitió, queriendo asegurarse de que realmente había escuchado bien. Noah asintió con la cabeza, tragando saliva. Sí, quiero quedarme. Quiero que tú seas mi papá. Mateo sonrió y, sin dudarlo, abrió los brazos. Noah titubeó un segundo, como si aún temiera que esto fuera un sueño del que despertaría. Pero cuando Mateo mantuvo los brazos abiertos, esperándolo con paciencia, el niño finalmente dio un paso adelante y se abrazó a él con fuerza. Era la primera vez que lo hacía. Mateo cerró los ojos y sostuvo al niño con la misma intensidad, como prometiéndole que nunca más estaría solo. Esa noche, cuando Noah se metió en la cama, Rex saltó a su lado como siempre. Sin embargo, esta vez, en lugar de acurrucarse al borde del colchón, el cachorro se acomodó entre los brazos de su dueño, moviendo la cola con suavidad. Parece que Rex también está feliz con la decisión, comentó Mateo, apoyado en el marco de la puerta. Noah acarició las orejas del perro y sonrió de lado. Siempre me ha cuidado. Y ahora los tengo a los dos. Mateo sintió su corazón apretarse de emoción. Sí, Noah. Ahora somos una familia. Apagó la luz y cerró la puerta con suavidad, dejando que Noah, Lucas y Rex descansaran. Sabía que el camino no había sido fácil y que aún quedaban desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Porque ahora no solo era un hombre que servía a la comunidad. Ahora, también era un padre.